¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva jornada de Jerez al Día en la que tenemos muchas cosas que contarles. Comenzando por un patrimonio nuestro de Jerez, el arte flamenco. Y es que han comenzado las jornadas de flamenco y educación del Centro de Profesorado de Jerez, que hasta hoy prácticamente tienen lugar en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y en las que toman parte más de 100 inscritos, con una adaptación de María de la O y Ojos Verdes y un popurrí de cuplés por bulerías. Marcos de Silvia y Daniel Bonmati, alumnos de guitarra flamenca del Conservatorio de Música Joaquín Villatoro, iniciaron estas jornadas, de las que hoy vamos a hablarles en Jerez al Día. Y no sé si conocen este nombre, porque da vida a una revista, Rock Bottom Magazine. Y es que celebraba precisamente esta publicación el pasado viernes en el bar Dama Juana la presentación de su anuario 5. Un año 5 de esta revista digital que se edita bimestralmente, pero que igualmente ve la luz también en formato de papel a modo de resumen anual. Fíjense lo que son las ironías de la vida. Hoy vamos a hablar de flamenco en el año 2023, año en el que se cumple el centenario de Lola Flores, año en el que muere Carlos Saura. Y por eso vamos a recordar precisamente este clip, que es uno de los tesoros de la película Sevillanas de Carlos Saura y en la que la faraona era protagonista. Recordaremos ese momento, como digo, culmen en la obra tanto de Lola Flores como del cineasta Carlos Saura, que precisamente fallecía la semana pasada con 91 años, también irónico, un día antes de recibir el Goya de Honor. Y como cada jueves analizaremos la actualidad del cine. Normalmente hablamos de la cartelera, pero hoy tenemos que hablar sin duda alguna de un nombre propio, de un auténtico icono del cine, Raquel Welch. ¿Quién nos recuerda esta escena de la mítica Raquel Welch, que ayer fallecía a los 82 años? Hablaremos de la trayectoria cinematográfica de esta mujer y también recordaremos que ha fallecido hace unos días Burt Bacharach, otro de los genios de la música en el cine, o por ejemplo Hy Hudson, director de la película Carros de Fuego. Y hoy vamos a hablarles de una iniciativa en torno a la limpieza, algo que está muy bien y que debe servir como ejemplo. Limpieza participativa del Camino de los Hornos. El próximo sábado va a tener lugar una limpieza participativa del Camino de los Hornos, que une las barriadas rurales de los Albarizones y de la Corta. De este camino se tienen referencias desde comienzos del siglo XVII, así que hay que cuidarlo y, como digo, será una iniciativa de la que hoy vamos a hablar en Jerez al Día de forma totalmente merecida. Jornadas de flamenco, jornadas de educación, jornadas que ya se han iniciado y hoy vamos a hablar de ello. Y por tal motivo hoy hemos convocado aquí en el set de Jerez al Día por una parte a Concha Muñoz, que es asesora de ámbito artístico del Centro de Profesorado. Concha, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también a Miguel Ángel Barrones, que es secretario del Centro de Profesorado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a preguntaros por las jornadas de flamenco, pero es curioso, ¿no? Lo de esta semana, cómo se cumple esa efeméride curiosa, el centenario de Lola Flores, y se nos va Carlos Saura, que también la encumbró en el mundo del cine. Ese clip, además, que hemos visto, que incluso podemos recuperarlo, compañeros de realización, Lola Flores, ¿no? Un mito, ¿no? En este año de Lola. Pues sí que es verdad, y qué coincidencia, pero además todavía más porque, ahora Concha lo comentará, la jornada de este año, la jornada que, bueno, la comentaremos también más adelante, es la 21ª edición de las mismas, la vamos a dedicar precisamente a la copla y, entre otros aspectos y fundamentalmente, lo vamos a dedicar a Lola Flores. Así que qué coincidencia, efectivamente. Mira esta imagen, Concha, que después volveremos a recuperar. El arte del cine, o sea, la visión cinematográfica de un genio legendario como Carlos Saura, plantándose en la figura de Lola Flores. Esto hay que estudiarlo en los institutos, ¿eh? Pues sí, efectivamente.
Ese es el objetivo que persiguen estas jornadas de flamenco y educación, que son provinciales, son unas jornadas dirigidas al profesorado de toda la provincia de Cádiz. Como decía mi compañero Miguel, este año el subtítulo es Flamenco y copla, siempre a la verita tuya. Efectivamente, Lola Flores, como ya sabes, este mes de enero hacemos 100 años del nacimiento de una figura muy carismática que posiblemente abrió caminos en el flamenco que hasta entonces, a nivel interpretativos, a niveles, como estás diciendo, plásticos, visuales, fue una mujer de una esencia única, y creo que capta perfectamente este gran director. Creo que la hace ya aquí omnipresente, ¿no? Creo que deja una huella imborrable. Creo que Lola Flores va a ser una Lola Flores eterna. Claro, efectivamente, para convertir algo en eterno, por ejemplo, a través de una secuencia, de una película cinematográfica, pero no me digáis que no es irónico. Totalmente. Que fallezca. Sí, hace unos días estábamos celebrando precisamente el aniversario del nacimiento, hace justo 100 años, en la calle Sol de la Faraona, nuestra ilustre jerezana, y el pasado viernes moría Carlos Saura, en el año del centenario de Lola. Para dejarnos este momento, por ejemplo, para dejarnos este momento, ¿no? Y ahí está, y yo creo que va a ser, como bien ha dicho Concha, eterno, ¿no? Además, esa capacidad que tenía Carlos Saura de, con la cámara, jugar con los espacios, con los colores, con la imagen en definitiva, bueno, eso ha quedado por ahí, ¿no? Para la posteridad, y creo que es un legado que tenemos que conservar y preservar. Y además transmitir, si podemos, a nuestro alumnado. ¿Vosotros qué entendéis? ¿Vale? Yo estoy, por ejemplo, mirando la escena y me doy cuenta de que no hay ningún tipo de ornamento, es decir, no hay un tablao, no hay unas macetas con geranios, por decir algo, ¿vale? Es decir, Carlos Saura despojaba cualquier cliché asociado al mundo de la copla, del flamenco, para dejarla solo a ella, a la gran Lola, sola delante de la cámara. La verdad que lo has descrito estupendamente. Es que eso es arte, es recoger solo la esencia, y eso es muy difícil. Siempre decimos menos es más cuando trabajamos a nivel plástico, porque el resto sería decorar las imágenes. Lola Flores no lo necesitaba, pero de todas formas el director tuvo la capacidad de entrar dentro del alma de esta persona y saber llevarla hacia afuera. Y sin, como has dicho, sin ornamento ninguno, solo ese brillo de ojos, ¿no? Cómo está trabajando la luz para que sea la persona la que ofrezca todo su potencial, ¿no? A la audiencia. Eso sí es un arte. Es un arte, como has dicho, esa limpieza, ¿no? Y desde luego tienes que contar con personajes de mucha presencia. Eso no lo puedes hacer a lo mejor con cualquier cantadora, ¿no? Claro, cualquier es que artista. tomas un primer plano de la faraona y te llena la cámara que tú dices, oye, no hace falta ni... Es que yo digo más, le quitas hasta la música de fondo y ya te vale el clip. Efectivamente. Qué forma de mover la cámara desde la bata de cola hacia arriba y ese perfil de la faraona como diciendo... Aquí está la más grande, aquí está la reina. Ella sola llenaba cualquier sitio, cualquier cámara, pero además, si te das cuenta, analizando la imagen, ese contraste con el que juega Carlos Saura con ese vestido negro y el fondo prácticamente limpio, ese sepia nada más, esa luz que además ilumina al fondo, bueno, lo que hace es resaltar esa figura. Claro, y además le dice el espectador, no tienes nada más que mirar que a ella, a la figura de la cantadora. Y como bien de la bailaora, del artista. Es que como bien dices, es que sobra la música casi. Sobra la música. Es su gesto, es sus manos, es su cuerpo moviéndose. Es el arte, en definitiva. Bueno, lo que estamos haciendo es una expresión didáctica de cómo transmitir a las nuevas generaciones nuestro arte. Nos ha dejado ya esa muestra imperecedera el genial Carlos Saura, que hoy recordamos aquí en Jerez al Día, pero vosotros, como profesores, tenéis esa... A ver, entendedme, la obligación, ¿no?, de transmitir a las nuevas generaciones ese patrimonio, ese legado cultural que tiene Jerez de la Frontera. Efectivamente, en estas jornadas lo que hacemos es dividir en, vamos a decir, 5 segmentos todas las actividades. Empezamos normalmente con una pildorita flamenca. Y bueno, eso de la pildorita me lo tienes que explicar. Bueno, pues eso es algo muy emotivo para nosotros, porque... Hombre, el Centro del Profesorado busca acompañar en la formación al profesorado para capacitarlo profesionalmente
y que bueno, y buscar el éxito del alumnado. Entonces, las pildoritas consisten en que el profesorado trabaja en el aula con su alumnado y bueno, a nivel musical, con la temática del flamenco, a veces lo presentan con tanguillos, alumnos de sexto de primaria, otras veces, como habías comentado, son alumnado de guitarra flamenca del conservatorio. Por ejemplo, hoy va a venir alumnado de un centro de secundaria con Benito Gallardo para hacer una representación uniendo el flamenco con el rock, y van a traer sus sintetizadores. Entonces son 3 productos de mucha calidad que a nosotros pues, nos llena de orgullo ver que tenemos en las aulas un profesorado tan vocacional y que es capaz de llegar, ¿no?, a esos resultados. Eso es como comenzamos, eso dura solo 15 minutitos, pero llena ya de color el comienzo de la jornada. De ahí pasamos a conferencias. La primera conferencia, la inaugural, la hizo Inés María Luna, que es una investigadora, yo diría que ha hecho de los mejores trabajos de investigación de flamenco y copla. Ayer tuvimos una conferencia didáctica con Melchora Ortega, cantaora de aquí de Jerez, que hizo como un visionado de toda su trayectoria en sus aspectos formativos, cómo llega a convertirse en cantaora, dando unas pinceladitas de cante para que nosotros entendamos un poco la diferencia entre lo que es flamenco y no es flamenco desde su punto de vista. Y hoy tenemos a una de las investigadoras más prolíficas en flamenco, que es Cristina Cruces Roldán. Precisamente sí se va a ceñir en la figura de Lola Flores. Le ha llamado Lola Flores 100 años eterna. Ajá. De ahí o sea, que hoy quería hacer homenaje. ¿Ha venido? Lo puedo asegurar, ¿eh? Yo estaba preparado lo del vídeo de Carlos Saura, pero pues sí, nos ha venido al pelo. Ha venido al pelo, por eso me ha dado una alegría cuando lo he visto. Digo, bueno, parece efectivamente que teníamos que tenerla hoy. Y luego, mira, hay otro apartado que a mí como profesora de Educación Plástica Visual e Audiovisual, pues me emociona mucho, y es que tenemos una sala de exposiciones, el CAF, el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, reserva un espacio físico para que se cuelgue obra de alumnado, en este caso del centro IES Almunia. Es alumnado de secundaria que con la profesora Gabriela Diosdado y con el profesor Juan Luis Rodríguez han hecho unos trabajos maravillosos, en concreto algunos de Lola Flores, utilizando solo 5 témperas y 2 pinceles. Y es que hay que ir a verlo, porque se va a mantener durante todo el Festival de Flamenco y unas semanas después. Volvemos a poner en valor ahí el trabajo que se hace en el aula con nuestro profesorado. Y es de mucha calidad, de verdad merece la pena ir a verlo. Ajá. Estamos hablando de más de 100 inscritos en estas jornadas. Miguel Ángel, ¿por qué nacen? ¿Con qué necesidad? La de mostrar públicamente que hay un interés fehaciente, empírico, del profesorado por cultivar el arte flamenco en las aulas. Pues mira, el origen de las jornadas de flamenco hay que remontarse a 2002 por lo menos. Estamos ya en 21 años. Efectivamente, es la 21ª edición ya. Fue una iniciativa que asumió el Centro del Profesorado en su momento con nuestro antiguo director, José Juan, que optó de una manera decidida por darle lugar, potenciar el flamenco cuando todavía no se hablaba de incluir el flamenco en las aulas. Cuando el flamenco era algo, en las aulas estaba como olvidado. Las aulas se dedicaban a otro tipo de menesteres, pero se decidió que había que formar al profesorado, que el profesorado tenía que conocer su cultura. Estamos en Andalucía, dentro de nuestra idiosincrasia el flamenco forma parte indisociable de la misma, y por lo tanto había que de alguna manera tomar partido. El CEP del Centro del Profesorado de Jerez decidió apostar fuerte por esto. Ahora, hace ya desde pocos años, el flamenco está incluido en las aulas, forma parte del currículum, con lo cual nosotros nos hemos en parte adelantado a esa decisión y insistir muchísimo en que es una actividad de carácter provincial, dirigida a todo el profesorado de los centros públicos andaluces, de la provincia de Cádiz, institutos, colegios, enseñanzas de régimen especial, y
Es una iniciativa del Centro del Profesorado que sí hay que decirlo, evidentemente. Contamos con el apoyo, bueno, inequívoco, total, de nuestro servicio de planes de formación, lógicamente, y de la Dirección General, lógicamente, de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa. Todo ello, lógicamente, dependiente de nuestra Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Evidentemente, sin ese apoyo, sin esa apoyatura, no podría esto ser una realidad, y tenemos también, lógicamente, apoyo, lógicamente, de aquí, de nuestra delegación provincial, que está codo con codo trabajando, ¿no? Y el apoyo también de los CEP de la provincia, porque la red de centros del profesorado de Andalucía se distribuye por provincia, y en Cádiz pues tenemos la suerte de contar un CEP en Cádiz, otro CEP en la zona de la Sierra, otro CEP en la zona del campo de Gibraltar, y este aquí de Jerez. Bueno, pues los 4 aunan sus esfuerzos para que estas jornadas provinciales de flamenco pues sean una realidad. Y acuden más de 100 profesores y profesoras. Sí. De toda la provincia, vienen compañeros y compañeras que se desplazan diariamente desde Algeciras, desde Villamartín, desde Olvera, desde Cádiz, desde Chiclana, desde Sanlúcar, desde todas las zonas, desde todo el ámbito geográfico de la provincia, porque efectivamente están interesados en el flamenco, quieren conocer del flamenco, quieren conocer nuevas dinámicas didácticas para enseñar el flamenco, y bueno, creo que la labor que está haciendo Concha y los compañeros y compañeras que están en esta actividad, bueno, es inmejorable. Jornadas que se celebran, decíamos, durante 3 días. Hoy termina en estas instalaciones del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Sí, efectivamente, desde que nacen estas jornadas tienen lugar en este espacio físico donde la documentalista Ana Tenorio siempre nos presta más que su mano para realizarlas. Ella efectivamente colabora con nosotros. Son unas jornadas complejas. En estas jornadas, una compañera mía, Lidia Ruiz Osiel, y otro compañero, José Luis Jurado Arjona, son también asesorías responsables de esta actividad, e incluso un grupo pequeñito de docentes nos ayuda y colabora para que todo esto sea posible. Efectivamente las hacemos allí, en el Palacio P. Martín se suelen hacer las pildoritas, y luego hay un auditorio donde se hacen las presentaciones y donde tenemos conferenciantes, y una sección muy interesante que es la de premiados y buenas prácticas, porque como bien comentabais, ¿y de dónde aprendemos el flamenco? ¿Cómo un docente lleva el flamenco al aula? Y lo de buenas prácticas, escúchame, Concha, que cualquiera que te esté escuchando en casa dirá, dentro del mundo del flamenco, y sobre todo en esta era que nos está tocando vivir de flamenco fusión, ¿qué es una buena práctica? Una buena praxis en el flamenco. ¿Qué es una buena praxis? Nosotros, claro, la visión que tenemos es la del docente, una buena praxis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces esto es muy hermoso, porque lo que hacemos es investigar el profesorado que hace proyectos en el aula con la temática del flamenco, y los traemos a estas jornadas para que nos digan lo que hacen, para que nos lo cuenten, para que compartan. Y eso es estupendo, porque es un aprendizaje entre iguales. Ellos vienen ahí a abrirte los ojos, a darte ideas, a inspirarte, y se comparte todo. Y creo que esa es la fórmula, personalmente, y en el Centro del Profesorado todos los años buscamos siempre un punto de encuentro para poder compartir y para alimentarnos, que todos estamos en esto, y efectivamente sumamos más si podemos abrir los ojos a lo que hacen compañeros y compañeras en sus aulas. Ajá. Eso es tremendamente, tiene un impacto tremendo en nuestro profesorado, porque anima mucho al que le resulta difícil todavía, tiene poco conocimiento. Es muy variado el público del profesorado que tenemos, porque los hay que son expertos, los hay que se están iniciando, los hay que ya han ganado un premio en las convocatorias de premios flamenco en el aula, ya tienen un poquito de experiencia. Entonces, pues es muy hermoso ver desde profesorado que trabaja en infantil hasta profesorado que trabaja en el conservatorio, ¿no? En todas esas etapas y niveles, poder ver qué se hace dentro del aula, pues eso es fantástico, ¿no? Es poner una televisión dentro del aula, y eso, pues, claro. Es muy emocionante. Os estoy escuchando como de una forma tan apasionada habláis de un legado que es nuestro, que es, bueno, no solo jerezano, o de la provincia, o incluso andaluz, ¿no? Que es el flamenco. Pero yo tengo una duda, a ver, vosotros tiráis de los alumnos, vosotros inculcáis el arte flamenco a los alumnos, y vosotros, ¿de quién tiráis también? ¿Los artistas se implican en la labor de la docencia? Bueno, mira, te lo explico. Tenemos, para empezar, es que tenemos docentes que son artistas.
Para Claro. empezar, tenemos por suerte esa dualidad. Porque Por os ejemplo, veo ahí muy metidos, digo, oye, qué implicados están los profesores. Claro. Pero, ¿y los artistas? ¿El tejido exacto. del arte dónde está? Por ejemplo, la última parte de las jornadas, cada día tuvimos a Melchor Ortega ayer y también tuvimos a Rocío Moreno Humanes. Ella es una bailaora. Es una bailaora de flamenco, ya está titulada, y además hizo un taller de castañuelas, porque ella hizo clásico español con castañuelas en el Conservatorio Profesional de Sevilla, y lo planteó de una manera muy didáctica para que el profesorado que estaba allí pudiera después trabajar en el aula con su alumnado, porque ella cree que el trabajo de castañuelas es un trabajo rítmico complejo, pero ayuda a la coordinación, a mantener la concentración, es decir, encima estamos buscando el mejorar, ¿no?, ciertas capacidades y habilidades en nuestro alumnado. Y es artista, partimos de artista. También había un taller con Ana Ávila, que también es artista, y con Alfonso Sánchez, que él se dedica al movimiento expresivo, es decir, viene del campo de la educación emocional, lo mezclamos con un artista de flamenco y sacamos algo que es que no podía ser más divertido, porque se bailaba, se hacía compás, se dibujaba, se expresaba. Y eso es también en el centro del profesorado, una de nuestras líneas de estrategia va en la idea de la educación emocional, ¿no? Trabajamos mucho en la convivencia, la igualdad. Entonces, aunamos también muchas veces parte de nuestros intereses para que cuando lleguemos al aula nos encontremos que el alumnado pueda aprovecharse de todo esto. Entonces contamos con los dos, digamos, tanto con el perfil de un artista como con el perfil del docente que tiene práctica. Por ejemplo, hoy vamos a ir cerrando con Paco Cepero. Viene Paco Cepero para contar cómo la transición que él ha hecho desde que empezó en el flamenco hasta que terminó, porque es muy polifacético. Cuando yo miraba a Lola Flores, digo, si tuviera que buscar ahora mismo aquí a alguien en masculino, sin duda alguna, de los que ha abierto puertas que nadie se ha atrevido, de los que ha dado pasos y polifacético porque es productor, porque compone, porque toca la guitarra, entonces es un personaje que nos puede enriquecer mucho. Es que es una enciclopedia. Es una enciclopedia más y es un gran comunicador. Lo vamos a tener. Y luego vamos a cerrar con Rocío Rosado y Santiago Moreno. Ellos tienen un trabajo maravilloso, que es Hospitalidad, canciones hondas, y nosotros siempre pedimos que nos presenten su concierto de una manera un poco didáctica. Entonces ellos lo que van a hacer es explicarnos cómo desde un flamenco más tradicional evolucionan hasta ya un camino más innovador, y todo ese trabajo compositivo cómo se hace a partir de determinados poetas, que yo aquí no voy a comentar, eso ya lo harán ellos, y cómo van buscando su propia fórmula y hacer su sello, con una voz delicadísima que tiene Rocío Rosado, que no pierde un ápice en fuerza. Así que yo y mis compañeros que estamos en la asesoría y desde el centro del profesorado, solo deciros que hemos intentado hacer propuestas variadas y desde luego entusiasmadas y entusiasmados con la idea de la asistencia tan alta que estamos teniendo y la respuesta. Mira, hablando del rey de Roma, No, hablando del rey de Roma por la puerta asoma. Pero bueno. ¿Qué imagen esa de Paco Cepero? Aparte, bueno, te ha faltado solo decir una cosa de Paco, venga, que es buena persona. Ay, y un tío encanto. humilde, y un tío accesible, que es un encanto de persona, de aquí, además de este barrio, donde está Onda Jerez, del barrio de San Miguel, que te lo encuentras ahí caminando, que te paras a hablar con Paco, que Paco se para a hablar con todo el mundo. Y yo digo, si es que es una enciclopedia, es que hay tanto que beber de las fuentes de las que ha bebido Paco, de las fuentes que se han nutrido al mismo tiempo de Paco, grandes artistas, ¿no? Y en fin. Oye, lo del arte flamenco, Miguel Ángel, yo tengo determinadas dudas. ¿Todo vale en el mundo del flamenco? ¿En el mundo de la docencia? Te lo digo porque estamos en Jerez, cuidado. Claro. Aquí estamos hablando de un concepto, vamos a tratarlo de forma purista o, claro, no podemos eludir que hay cientos de campos que se están abriendo. Claro, eso iba a comentar. Ten en cuenta que tenemos que intentar llegar a través del profesorado al alumnado. Nuestro fin último, evidentemente, es conseguir que el alumnado, chicos y chicas, desde infantil hasta bachillerato prácticamente, bueno, pues tengan interés por la cultura, se motiven, se centren en lo que quieren o que entendemos que tienen que centrar en su éxito educativo, en definitiva, desde una perspectiva amplia, ¿no? En ese sentido, hay que hacerlo asequible. Hay que acercarlo a ello. Hay cosas
que evidentemente pueden llegar, pero tras un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que puede durar un tiempo. Por lo tanto, yo he visto, porque tengo la suerte de acompañar a Concha y a otros compañeros y compañeras a esas pildoritas formativas, o hay un programa de la consejería que se llama Vivir y Sentir el Patrimonio. Una de sus patas fundamentales precisamente es el flamenco, ¿no? Bueno, pues yo he estado en la suerte de estar en ese tipo de dinámica, y los chiquitos más pequeñitos y pequeñitas de 4, 5 añitos, 3 añitos, bueno, es una alegría, pero con ellos, ¿qué se hace? Bueno, para aprender un poco de ritmo, aprender un poquito o iniciarse en el flamenco, poco a poco avanzando. Hay cosas que evidentemente son quizás para un poquito más adelante. Por lo tanto, ¿qué se empieza o qué intentamos? Empezar desde una perspectiva más de enseñanza-aprendizaje, divulgar, que ellos vayan conociendo, que vayan apreciando lo que tienen, para que poco a poco consigan algo más. Porque todo es flamenco, Concha. Qué interesante pregunta, qué interesante pregunta. Hay flamenco y hay canciones aflamencadas. Entonces, como muy bien explicaba mi compañero, cuando empezamos con los chiquitines, los de infantil, que hay profesorado que trabaja flamenco con infantil, lo hacen con canciones aflamencadas, con cositas muy sencillitas, La idea es llegar al flamenco, pero no empezamos con una seguirilla en infantil, que los chiquillos no tienen tanta tristeza, y además eso se tarda mucho en entender, y además si son felices más les va a costar. Quiero decir, entonces, como bien dice mi compañero, lo que hacemos es eso, una línea de trabajo donde empezamos con cositas más ligeras, pero el fin último es, hombre, que se llegue a conocer en profundidad el flamenco. Pero por supuesto hay flamenco y hay versiones más aflamencadas, claro que sí. Estas iniciativas, estas jornadas de flamenco y educación del Centro de Profesorado, ¿es una reivindicación, pregunto, acerca de instaurar como asignatura obligatoria en los centros educativos el flamenco? Creo que se está trabajando, ¿no? O hay una propuesta para formalizar una ley. Bueno, o hay algunas voces que están trabajando, porque la cosa de momento parece que está verde, hay mucho por delante, pero claro, ¿puede entender el espectador de Jerez al Día que se esté trabajando para que el flamenco sea una lección obligatoria en los centros educativos? De hecho, el currículum que ahora mismo se está trabajando a nivel de Andalucía incorpora el flamenco como un eje fundamental. No solamente transversal, que ya lo era, sino que se incorpora en los planes de estudio. De hecho, va, en cuanto que se publique el nuevo decreto de lo que son la regulación de las enseñanzas obligatoria y posobligatoria, tanto infantil, primaria, secundaria, bachillerato, va a incorporarse como tal. Es decir, eso ya está así, porque además contamos con una ley de flamenco, que no es de educación, es de cultura, pero en esa ley se habla de que el flamenco efectivamente tiene que estar en la educación, tiene que formar parte del proceso formativo del alumnado. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura, porque es un elemento, como ya dije al principio, un elemento fundamental que configura nuestra identidad andaluza. Por lo tanto, como tal, efectivamente, se contempla. De hecho, la misma Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene instituido, como ya bien ha comentado Concha, una serie de premios dedicados al flamenco, son premios anuales a nivel regional, participan centros docentes de toda Andalucía. Hemos tenido la suerte de tener centros premiados aquí en la zona, de hecho, son algunos de los que van a las jornadas, a estas jornadas en concreto. Todos los años intentamos traernos centros que han conseguido ser galardonados con este premio, por lo tanto, eso está ahí. Aparte, también tenemos esta línea de lo que se llama el programa Vivir y Sentir el Patrimonio, que hay una línea fundamental de lo que es el flamenco. Es decir, el flamenco está en lo que quizás no llega al gran público, quizás no se conozca tanto, pero efectivamente dentro de lo que es la dinámica de cada centro, de los centros docentes, efectivamente forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Unas veces con más interés porque encontramos con docentes que están muy implicados, otras veces con un poco menos, pero efectivamente está ahí el flamenco. Ha sido un auténtico placer, Miguel Ángel Barrones y Concha Muñoz, hablar de lo fundamental que es que se siga
alimentando desde el profesorado la educación desde los niveles más básicos del mundo del flamenco. Así que es un placer. De todas formas, vosotros podríamos abrir una sección en Jerez al Día. Sí, cuando queráis. Algo muy didáctico y para llegar, sin duda alguna. Pues sí. Sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. A sí. vosotros por trabajar así y hacerlo también, que es importantísimo. Muy amable. Gracias. Claro, por ejemplo, fíjense ustedes, ellos han venido a hablar de estas jornadas de educación del flamenco. ¿En qué se traduce todo esto? Pues, por ejemplo, en lo que vimos el pasado viernes en el Teatro Villamarta, el Festival de Flamenco organizado por la Hermandad del Prendimiento, que fue todo un espectáculo. Y aquí en Jerez al Día vamos a quedarnos con un fragmento de este festival, ni más ni menos en el Villamarta.
Que me dicen a mí la gente y esto eran 2 días se veñadito y en Santiago y Santao ay, ay, ay. Y esta fatiga de mi madre y de Bottom. No te líes con el bottom button porque... Bueno, aquí estoy hablando con Javier Torreira, estaba compartiendo impresiones acerca de lo diferente que es el contenido que tratamos a continuación en Jerez al Día, después de ver este fragmento del Festival Flamenco en el Teatro Villamarta, organizado por la Hermandad del Prendimiento. Javier Torreira, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Tú eres autor, editor, director de una revista, yo decía, bueno, tan diferente de lo que acabamos de ver, una revista que se hace por parte de un jerezano desde Jerez y que se llama Rock Bottom Magazine. Correcto. Oye, perdóname, qué poco jerezano esto, ¿no? Bueno, es que Jerez afortunadamente hay sitio para todo tipo de propuestas y sí tiene mucho que ver con lo que hemos visto, porque al final es cultura, es arte y es música, ¿no? Sí, sí, esa es una magnífica respuesta que a mí me ha desarmado completamente. Es verdad, porque Claro. se puede hablar de blues, se puede hablar de rock. De hecho, ¿cuánta gente hay seguidores en Jerez de la Frontera de otros tipos de alternativas musicales que no solo el flamenco, ¿no? Claro, hay muchísimo. Hay muchísima gente con muchísimo talento que está haciendo muchas cosas que no tienen, digamos, la visibilidad que deberían tener, ¿no? En Jerez, en Cádiz, yo siempre cito a mucha gente, ¿no? Y bueno, intentamos nosotros en la revista darle un poco de visibilidad en ese aspecto, ¿no? Porque hay gente con muchísimo talento, no solamente en el rock,
sino en el hip hop, en el cine, en todo tipo de artes, ¿no? Bueno, acabáis de presentar el anuario del año 5, porque estamos hablando de una revista digital, pero que, bueno, una vez al año se edita en papel físico, y yo creo que me hables de la revista, pero me vas a permitir que vayamos a publicidad, ¿vale? Claro. Y enseguida me hablas de Rock Button Magazine. ¿Cuántos rockeros, cuánta música alternativa, verdad, aquí en Jerez? Y de ello hablamos, en Jerez al Día.